Híjoles, hablar de duelos es un tema muy profundo y hasta que no lo vives no sabes realmente la emoción tan fuerte que te puede causar este sentimiento de una pérdida. El día de hoy hablaremos con Ana Gladys Vargas Espínola, psicoterapeuta, sobre el tema. También estará con nosotros Rodrigo González, director de teatro, y hablará sobre leyendas de México. Y Pati Arriaga nos hablará de algunos significados de los sueños más comunes. Soy Ginny Barra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su compañía. Bienvenidos a Hablando de Mamá a Mamá. En este día tan especial, porque estamos pues celebrando, si se puede colocar esta palabra, el Día de Muertos, en donde hay ofrendas en las casas, en donde nos acordamos de las personas que forman parte aún de nuestro corazón, pero que ya no están con nosotros en cuerpo, pero sí en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos. Y cuando se pierde a alguien, pues a veces no es tan fácil, y no es tan fácil cuando es una muerte inesperada y cuando pues estamos en una etapa de vida en donde pues hay muchas cosas que hacer. Creo que es muy oportuno, por eso el día de hoy hablar del duelo. Y está aquí conmigo Ana Gladys Varga Espínola, psicoterapeuta, que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, querida Ana Gladys? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gina? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te digo? Ana, Gladys, ¿Cómo Gladys, Ana, gustas? como quieras. Gladys, me gustas para Gladys. Ok. A ver, Gladys, pues vamos a hablar, tú eres especialista en el manejo del duelo, tienes 29 años de experiencia con el tema y eres cofundadora de la asociación Tech Palewi, así está bien pronunciado, Texpalewi, sí. que es una organización especializada en la atención a personas de crisis, duelo y víctimas de violencia, fundada en 1998. O sea, ya tiene un ratito, casi 21 años, ¿no? O 21 años ya, yo creo, ya este Sí, año. Y y creo que es importante hablar de estos temas porque al final de cuentas todos vivimos duelos. así es, así es. Fíjate que hoy yo creo que es un día muy especial, Ujú. como tú dices, para hablar del tema. A mí me gustaría decir primero que eh, hay una disposición en el ambiente Ajá. pues luctuosa, ¿no? Vemos en los mercados que están vendiendo calaveritas, todo para poner Flores los en altares, pasuchil, todo flores en eso. pasúchil. Y lo primero que uno tiene que reflexionar es qué tan de ánimo me siento para poner un altar en casa, Eso ¿no? es importante. No porque en el ambiente esté y porque es algo que los mexicanos nos gusta hacer, quiere decir que yo me siento como con el ánimo de hacerlo. Cuando el duelo es muy reciente, a lo mejor no me siento con el ánimo de hacerlo. Sin embargo, eh, yo creo que este día nos ofrece la oportunidad de ser rituales amorosos. Que cómo cambia la connotación, Así es, ¿no? así es, así es. Porque es como recordar. Así es como recordar. Fíjate que yo creo que en este día, pongamos o no pongamos el altar, Ujú, creo que es un momento para recordar. ujú, Es un momento para hacer un homenaje a la persona que partió, un homenaje amoroso. ujú. Recién se fue, pues el dolor es lo que prevalece. Ujú. Y conforme pasan los días y los meses, nosotros tenemos que ir pudiendo cambiar ese dolor por amor. O sea, es la energía Siempre sucede que ese dolor se cambie a amor. en un duelo que va evolucionando adecuadamente, sí. Sí, pero cuando no, puede Cuando seguir el así dolor es, 20 así años. es, así es, No así es. creo que con la misma Eso, fuerza, claro, porque la vida te va dando aceptación, ¿no? pues depende. O sea, Depende. puede ser con una, no solo con la misma fuerza, sino con otras emociones Como que lo enojo. complejizan, Ujú, como el enojo, la culpa, por ejemplo, ¿no? ujú. Y bueno, se convierten en duelos complicados que requieren una ayuda mucho mayor, ¿no? No quiere decir que nos deje de doler la ausencia, que ya no tengamos sentimientos de melancolía. Quiere decir que lo que prevalece en el recuerdo es el amor, que podemos reír por aquellas cosas que sucedieron, por ejemplo, por aquellos detalles lindos, experiencias que vivimos con el ser que partió, ¿no? Ujú. Entonces me parece que un día como hoy sería maravilloso como para hacer un ritual privado o no tan privado. Si no estoy listo para compartir con mis hijos, si no estoy listo para hacer algo que me implique elaborar en colectivo con la familia, puedo yo hacer un ritual privado y dedicar
un momento de la noche, por ejemplo, para hablar con ese ser que partió, para recordar los momentos lindos, para decirle cuánto lo amamos. Para sacar fotografías, el siempre y recado de cuando, WhatsApp que ahí fíjate, quedó. siempre Qué y duro. cuando eso no genere dolor. O sea, yo creo que es algo importante. Hay fotos y hay mensajes o hay audios que pueden abrir la herida. Yo creo que parte de la elaboración de un duelo es saber hasta cuándo conservarlos y en qué momento ya borrarlos. Cuando se abre la herida, o sea, si se abre, a veces la herida no está cicatrizada. Exacto. Y entonces cuando está abierta no es necesario llorarlo y llorarlo y llorarlo para que se cicatrice más rápido o no. Sí, o sea, Pero ya llorar. cicatrizada ya sí, no. Llorar es expresar el dolor, pero no necesariamente cicatriza. Ok. Si yo siento que no estoy pudiendo elaborar, si yo siento que no estoy pudiendo superar, es importante buscar ayuda especializada. A veces para cicatrizar necesitamos un medicamento en la piel. No hay heridas que no cicatrizan solas. Sí, sí, sí. Bueno, pues de la misma manera hay heridas en el alma que no cicatrizan solas y necesitamos que nos ayuden como a reflexionar sobre la pérdida de una manera diferente. Hoy en día se habla mucho de una palabra que creo que la mayoría conocemos, pero que hace unos años no sabíamos ni lo que era, la resiliencia, que es hasta difícil de pronunciar, sí, ¿no? claro, Ya cuando te claro. acostumbras ya es más fácil. Sí. Pero antes no se hablaba de eres una persona resiliente, que es la capacidad que tenemos todos de salir adelante tras una adversidad, ¿no? Así lo podemos así es. señalar. Así es. ¿De qué depende esta resiliencia para salir adelante o quedarte ahí atorado? Claro. A ver, hay personas que tienen más potencial resiliente y menos potencial resiliente. con y eso? tiene que ver con la educación, por ejemplo. O sea, que tanto en casa te sobreprotegieron o te permitieron hacer frente a tus adversidades, que tanto te permitían reflexionar o solamente había imposición de sí debes, no debes, sin un contexto de reflexión, que tanto las circunstancias en torno, en tu ambiente te permitió echar a andar recursos para salir adelante, ¿no? Aquí podría decir que una persona sobreprotegida por los padres y entonces puede ser menos resiliente que alguien a que el papá le dice, a ver, levántate, límpiate la lágrima y sigue adelante, se murió el perro, pero vamos a seguir adelante que la vida sigue. Y yo te diría, sí es cierto que una persona más resiliente tiene más recursos para enfrentar un duelo, sin embargo, los duelos no avisan y a veces nos agarran mal parados por más resilientes que seamos. Sí, claro. Por ejemplo, me puede agarrar desempleado o con problemas de salud de divorcio, mi hija, divorcio, con situaciones económicas muy difíciles, sí, claro. Fuera del país cuando muere mi ser amado. Entonces, cambia todo. Exacto. O por ejemplo, puedes tener un accidente automovilístico y pierdes a más de un ser querido. Sí, lo que quiero decir es que el cómo se enfrenta un duelo no tiene que ver con qué tan fuerte eres o no, sino hay circunstancias que complejizan un duelo y a todos nos pueden hincar, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, tenemos que ser muy justos con nosotros y reconocer que es una experiencia muy dolorosa y que podemos o no tener recursos para enfrentarlo y en esa medida pedir apoyo. Y que es un proceso. Y que es un proceso, así es un proceso que dura... Depende de no solo del vínculo, sino de las condiciones que hay en torno. Claro. A veces dura un año, a veces dura más de un año, a veces dura mucho más, pero es importante uno estarse escuchando y revisando si estoy pudiendo o no estoy pudiendo evolucionar en este proceso. Fíjate que a mí las personas que más me preocupan es las que dicen estoy bien, y no lloran y hasta... Me ha tocado ver que hasta llegan a hacer bromas. Así como, ya no me duele, no me vean llorar, no pasa nada. Y creo que después de un tiempo lo sacan a lo mejor perdiendo la chamba, divorciándose, teniendo ciertas actitudes que dices tú, pues ya pasó hace 2 años que se murió la mamá y no lloró y parecía que estaba muy bien y tranquilizaba a todo mundo. Pero le pegó después horrible y hizo tonterías en su vida. O sea, el duelo no nada más es llorar y sufrir, o sea, también lo puedes manejar con enojo y a lo mejor con explosiones que te hacen perder chambas, matrimonios y cosas, ¿no? Fíjate que esto antes era muy común en los hombres. O sea, los hombres se enojaban como ellos más. Exacto. Pero ahora ya hay muchas mujeres. Ahora hay muchas mujeres que tampoco se permiten manifestar las emociones y después con un arrebato de enojo que las pone en riesgo, por ejemplo, pueden manifestar este dolor, entran en cuadros de desesperación, de angustia, empiezan con cuadros fóbicos, por ejemplo, empieza a desarrollar miedo a la oscuridad, miedo a los lugares abiertos, a las alturas, y o empiezan a tener crisis de pánico inexplicables y tiene
que ver con duelos, puede tener que ver con duelos que están ahí sin elaborar, que en ese momento tuvieron que ser fuertes, porque a lo mejor es el rol que les tocaba en la familia, por el miedo a vulnerarse, por el miedo a tocar la tristeza y no poder salir de ella, y tiempo después lo hacen descontextualizado, pues, porque el resto de la familia ya va evolucionando y cuesta más trabajo que la familia comprenda que esta es la forma en la que están pudiendo expresar ese dolor. Oye, y hay veces que no se puede salir solo, porque hoy se habla de las tanatólogas, psicoterapeutas, gente que te ayuda. Yo me acuerdo que hace años no se hablaba de eso. Sí. Y yo me acuerdo que cuando mi papá murió, a mí me decían, si sigues llorando, no vas a ir al entierro ni vas a ir a la funeraria. Y entonces yo se cuenta que yo me tragaba así porque yo quería despedir a mi papá, pero yo estaba, o sea, sin saber, porque no te lo decían por mal, todos los tíos, todos, no, ya no llores. Y yo acababa desmayada cada rato porque para mí fue algo muy fuerte. Y hoy en día, y estuve enojada mucho tiempo hasta con la iglesia, te puedo decir, porque traes muchos enojos de por qué me lo quitaste. Y hoy en día este acompañamiento creo que es muy importante, porque si quieres llorar, llora, y no tienes a la tía que te dice, échale ganas, no pasa nada, o tú te vas a hacer cargo de la familia, ¿no? Al hombre, al hijo mayor de a lo mejor de 17 años. O sea, ese tipo de comentarios que lejos de subirte te hunden terriblemente. Hoy en día se tiene otra visión de lo que es un duelo y cómo vivirlo y este acompañamiento. Sí, yo creo que hoy en día hay más comprensión sobre la salud mental. Entonces vemos más normal llevar a nuestros hijos al psicólogo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en esta medida vemos más normal poder recomendar una ayuda en un proceso de duelo. ¿Y por qué necesitaremos? Mira, hay cosas que siempre están presentes en un duelo, la culpa, por ejemplo, porque lo iba a visitar y le cancelé la cita y cuando llegué ya había fallecido, porque le prometí no le cumplí, porque... Y si no te la inventas. Si no te la inventas. Entonces, cuando hay sentimientos que están complejizando el dolor, que de por sí es doloroso enfrentar la partida, cuando hay sentimientos que están complejizando... Espérame, con eso nos quedamos. Cuando hay sentimientos que están complejidísimos, y regresamos después, vamos a una pausa comercial y regresamos. Y bueno, regresamos, seguimos hablando de mamá a mamá y nos quedamos en... ¿Qué era? Algo así. Sí, en estas emociones que complejizan. Ah, ¿no? esa palabrita, claro, la que complejiza. Sí, entonces de repente tenemos sentimientos de culpa, de repente tenemos enojos por ahí porque no pudimos elaborar como alguna fricción con el ser querido. Hasta cosas que nos inventamos se lo decía, porque, híjoles, es que me pidió que le hiciera el arroz de leche y por irme con mis amigas no se lo hice, entonces quedó con el antojo, qué mala soy. O sea, es que a veces tenemos como relaciones, por ejemplo, con mamá o con papá, complejísimas, de amor-odio, o sea, en donde te amo con todo el alma, pero yo hubiera deseado que me vieras, que fueras más amorosa, y entonces de repente no logro, la vida no me da el tiempo para superar estos sentimientos, llega la pérdida y resulta difícil como elaborar un duelo cuando había tanto amor y odio en la misma relación, ¿no? Entonces, estos sentimientos que complejizan a veces se nos salen de las manos y resulta como muy difícil como llevar un duelo con todo esto, y es cuando necesitamos ayuda, buscar un espacio donde poner en paz nuestro corazón. Y es que es complicado porque la gente que se queda aquí se siente mala, pero se enaltece al difuntito. En todas las funerarias era tan buena persona y ayudaba a no sé quién. Sí, claro. O sea, cuando tú te encuentras una persona que en una funeraria dice, no, es que era terrible, la verdad es que era bien traicionero, la gente como que dice, oye, qué falta de respeto, ¿no? Y a lo mejor también lo piensas, fíjate que pero exteriorizar eso está terrible, justo estaba hablando socialmente hablando. Justo el día de ayer estaba hablando con un paciente precisamente. Le decía que en el momento en el que logramos como reconocer las cualidades y los defectos de ese ser que partió, poder decir con tranquilidad todo lo que sumó a mi vida, pero también todo lo que faltó, pues lo que pudo, que hizo lo mejor, pero dentro de lo que hizo, pues faltaron cosas y que yo tuve que hacerme cargo y reconocer como un ser humano con defectos y virtudes, ¿no? Cuando puedo lograr este equilibrio con el ser que falleció, ya voy de salida en mi duelo. Eso es lo que te iba a decir. Creo que el duelo es mucho más fácil cuando tú como ser humano dices, le di todo en vida, hasta hay un poema de En vida, hermana, en vida. O sea, le di todo en vida, la amé, lo amé, o sea, y estuve con él o con ella hasta que me necesitó. Cuando tú te quedas con esa parte es muy complicado. Sí, cierto. Siempre nos vamos a quedar con algo pendiente, eso es algo, y creo que
tenemos que aprender a no ser severos con con nosotros mismos y ser un poco más justos. Siempre va a haber pendientes. Siempre. Siempre. Pero también es cierto que tenemos que hacernos el buen hábito de ir resolviendo las cosas como, o sea, los pendientes, solucionar los problemas que tenemos con papá, con mamá, a ver, algunos problemas se pueden solucionar, otros se tiene que aceptar que así es. Oye, y ¿y no se te ha pasado superan. de que luego discutes con una persona algo y dices, ay, no se vaya a morir y así me voy a quedar mal? Sí, Y entonces le hablas, oye, sí, espérame tantito, sí, porque si uno se va a morir y sí. más te preocupas por lo que con Claro, lo que tú te claro. quedes, Y de ¿no? repente estos rencores en donde dejo de hablarle a la persona no sé cuántos días y a ver, se vale estar enojado y se vale Sí. marcar distancia porque a veces Sí, así sí, daño claro, menos. somos O sea, buenos. sí, y además a veces cuando estoy enojado y marco distancia, estoy evitando dañar a la otra persona Sí, con sapos y culebras que me pueden salir de la sí, boca sacas y lo que peor de ti. también no son necesarios. Ujú, ujú. Pero también es importante ir resolviendo las cosas y no quedarse por ejemplo, con rencores por años, ¿no? Por meses, que lo único que hacen es generar un clima de dolor y que sí pueden suceder situaciones, pérdidas, que de repente o sea, Ujú. nos llenan de culpa innecesariamente, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas de llevar a los niños a los velorios, a los Claro, entierros? Porque de repente ves personas hasta con claro. carriolas. Fíjate que yo te responderé algo primero, aprovechando que es 2 de noviembre, yo les diría, hagan el altar, si están listos para poner un altar, con sus hijos. Es maravilloso que los niños participen, que ellos pongan los dulces, que ellos pongan la fruta. Hoy es un buen día, no lo puse ayer, hoy es un buen día. Y que le expliquemos amorosamente lo que ese ser querido dio en nuestras vidas, por qué nos significó tanto, que platiquemos anécdotas del abuelito, del tío, de todas esas personas y que ellos decidan a quién quieren poner en el altar. Pueden poner animalitos, por ejemplo, que Ujú. murieron, Sí. amigos que perdieron. Entonces es muy importante, hasta les ayudamos a elaborar pérdidas futuras. Y respecto a llevarlos a Funerarias, funerarias, sepelios. yo diría sí, siempre y cuando si yo soy la persona que perdí, por ejemplo, a mi padre y creo que sí, siempre y cuando encargándoselos a alguien. O sea, que alguien pueda estarlos monitoreando de cómo están emocionalmente si yo no voy a ser capaz de monitorearlos. Ajá. Y siempre que Eh, ellos quieran, ¿no? y siempre que ellos Porque yo creo que quieran, si no sí, quieren ir, no sí, habría que obligarlos. O sea, sí, y ahí sí, nos ha tocado, yo creo que a todo el sí. mundo, que está la caja abierta y ahí No, tienen no, al no, niño sí, asomado y despídete de tu sí, abuelito y no, dale. no, 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 Y a mí no, yo cuando veo eso digo, no, no, emocionalmente no, es muy, y los niños luego se voltean y claro, ándale, ándale, está claro. dormidito, y ya va, no está dormidito, está muerto. Y, Entonces desde ahí yo creo que los claro. papás Y hay que a decidir veces cuánto cometemos, tiempo también, o sea, ¿cómo que cuánto tiempo? cuánto tiempo hay que llevarlo. O sea, Ah, digamos que, o sea, estar todo el tiempo no necesariamente, pueden ser unas cuantas horas y después llevarlos a casa y que estén con alguien. O sea, tiene que ser una experiencia que les permite elaborar, porque los niños también necesitan tiempo para elaborar como los sí, adultos, claro. también necesitan de rituales para elaborar como los adultos, pero que no sea un tiempo excesivo que los sature emocionalmente. Y respetando su sentir. Así es, Hay así niños es. más impresionables que otros. Así es. Hay niños que pueden ser hasta con pesadillas por haber ido, porque la muerte en sí es un suceso muy fuerte Así es, y así causa es, miedos, así causa es. angustia. Ujú. Entonces Sí, yo sí, creo sí, que cuando estés preparado sí, irás y en algún momento tú ya te va sí. a tocar ir. Y yo creo que hasta como grande dices tú, híjoles, tengo que ir de compromiso a veces y dices tú, uy, Y, es y complicado ir claro, a esos lugares. y si yo estoy en condiciones, si la muerte fue inesperada, fue violenta, o sea, y yo misma me siento totalmente fuera de control, Sí, como para qué los llevo si yo misma no voy a poder transmitirles algo que les ayude a sí, organizar. claro, es peor, Así es, sí, es es peor. mejor en otro momento fortalecerlos, si en ese momento lo que yo les puedo dar no les va a sumar a su vida, ¿no? Ujú. Entonces sí hay que ser como muy reflexivo en esto y tomar decisiones que sumen. Hace rato dijiste algo bien importante, que no se abran las cicatrices. Sí, Y a veces cuando tú has estado en sucesos importantes y terribles como son lo de pajaritos, ¿no? ujú. El Las incendio de explosiones de sí, así pajaritos es, ahí en así es. Veracruz, Sí, la guardería la guardería ABC, sí, ABC, sí, sí. en el terremoto. Sí, sí, sí. Tú fuiste una de las especialistas Ujú, acompañando a los ujú, familiares. ujú. ¿Qué fue lo más difícil para ti en esa parte? Porque cada cabeza es un mundo, cada quien reacciona de diferente manera. Y a Sí, ti te claro, tocaba cerrar heridas y no es tan fácil. claro. Híjole, ABC fue una experiencia muy dolorosa. Porque era mucho, pero eran bebés. Era Sí, muy doloroso para uno también, ¿no? O sea, sí.
cómo le das palabras a un dolor tan grande y de tantos papás. Fue verdaderamente un proceso de acompañamiento muy difícil para todo el equipo que participamos. El temblor fue muy complicado porque también tú habías sentido el movimiento y el temor, y las narraciones de dolor al ver a sus familiares o saber que murieron sus familiares pudo haberte pasado, entonces fue muy difícil como poner al margen tu vivencia para poderte poner al servicio de otros, ¿no? Y yo creo que este es un trabajo complejo, es un trabajo complejo porque... ¿Pero se hace en grupo? Sí, se Porque hace a en lo mejor grupo. todos, Así es, por así ejemplo, se las hace en grupo. explosiones de Pajarito, ¿no? Todos los Sí, familiares sí, están viviendo o vivieron, puede ser el ujú. mismo suceso. Sí. O sea, a todos les hablas por igual o por separado. Depende. Algunos intervienen en grupo, otros intervienen de forma individual. Vamos sintiendo qué necesita la gente y vamos decidiendo si la mejor intervención es individual o grupal. Algunos son en pareja, ¿no? Y pedimos la participación de sus familiares. Intervenimos con los niños, siempre con los niños. Hacemos grupos especiales o atenciones directas, domiciliarias con niños, ¿no? Para fortalecerlos. Algo que siempre está en nuestra mirada es el impacto en los niños. Entonces, ya sea que tengamos contacto con los niños, por ejemplo, en el temblor junto con UNICEF tuvimos, habrán sido 5 o 6 espacios amigables donde los niños iban a elaborar todo el dolor por lo vivido, ¿no? Que eran áreas de juego, pero ya sea que tengamos contacto con los niños, fortalecemos a los adultos para que puedan hablar con los niños de este dolor. ¿Qué necesitan saber los niños? Que papá está triste, por ejemplo, que extraña al ser querido, que esto va a pasar, pero en este momento se siente mal papá, que los niños puedan decir cómo se sienten, que podamos entender que los niños no manejan la tristeza como nosotros por largo tiempo, sino por pequeños momentos y preguntan constantemente. Entonces van a preguntar ahorita y mañana otra vez y en la noche. Y lo van a sacar a través de dibujos. Así, a través de dibujos, de sueños. por ejemplo, miedos en la noche, ¿no? Entonces es importante ser muy pacientes con ellos porque van a tener mucho miedo en la noche. No, es importante no hablar de estos temas antes de dormir, tratar de hablar como en un momento en que queden horas para que elaboren antes de dormir, que estemos muy al pendiente de sus juegos, que siempre hay adultos, que le encarguemos a adultos que son significativos para ellos y que no están tan inmersos en el dolor, que hablen con ellos, que los escuchen, porque nosotros a veces no vamos a poder escucharlos Sí, tanto, necesitas estar ¿no? bien tú para ayudarles. Es como el ejemplo que siempre se pone de la mascarilla de oxígeno en los aviones, ¿no? Ese es el de todos. Póntela tú primero y después a los niños. En la vida real así funciona. Así es. Y que fíjate, si se me sale el llanto delante de mi hijo, poderle decir, estoy llorando porque estoy triste. Es algo muy importante. No minimizar el dolor. Así es, y darle palabras, que él sepa que ese llanto es porque estoy triste, porque eso, pero no te preocupes, o sea, poco a poco va a ir pasando, pero en este momento me siento muy triste porque extraño al abuelo, al papá, ¿no? Podemos abrazarnos, ¿no? Juntos y decir, vas a ver que vamos a salir adelante. En fin. Gladys, yo no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Ana Gladys Vargas Espínola, ella es psicoterapeuta. Dame un contacto, Gladys. Sí, claro que sí. Pues le doy un teléfono de la asociación 55 23 74 44, es en la Ciudad de México con 55 antes. Ahí estoy todos los días con mucho gusto y ahí podemos apoyarles. Gracias, Gladys. Un placer platicar contigo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá, y vamos a hablar de leyendas de México. Va a estar súper interesante también con nuestro querido Rodrigo González, director de teatro. No se vayan. Sigámonos en redes, ¿qué les parece? Estamos en Gina Ibarra-mamá, en Twitter, Gina Ibarra-radio, en Instagram y la fanpage Gina Ibarra TV. Y bueno, pues ya llegó el momento de hablar de las leyendas de México y está aquí conmigo Rodrigo González, director de teatro, y bueno, tiene unas obras maravillosas, así que pues hay que conocerlo a él porque tienes muchas cosas muy padres. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Muy bien, muy contento, Gina, muchas gracias por... 2 de noviembre, buen día 2 de noviembre, para hablar Día de Muertos. Día de Muertos y hablar de leyendas. ¿No? Hay muchas. Y claro, y además como México desde la prehispanidad tiene clarísimo el tema de muertos, el camino al Mictlán, al otro lado del mundo, el inframundo, como le decían ellos, pero que no se refiere como una cosa de infiernos, sino otro plano, ¿no? Y tenían también varias divisiones. Entonces, dentro del Mictlán, estaba la casa o cielo del sol donde iban los guerreros o la gente muerta en batalla, y ahí era el cielo de los guerreros. También el Tlalocan, donde estaba la gente que moría ahogada o en torno al agua. De Tlaloc. Tlaloc, exactamente. Tlaloca.
El Mictlán, donde iba pues la mayoría, la generalidad de los muertos, Ajá. y el Chichihuacualco, donde iban los niños que morían antes de nacer. Y entonces ese es muy bonito porque había un árbol como de nodriza, con senos donde los niños se alimentaban y Ay. esperaban su turno para volver a nacer. Y eso es bonito. Bueno, porque volvieron a hacer Sí, nada más. o sea, era un concepto, entonces, justo que escuchaba hace ratito a la doctora, ¿no? Como también era un concepto muy terapéutico de ubicar a la gente y lo vivían y lo vivimos en México todavía al día de hoy de manera muy particular, muy distinto al resto del mundo, donde la muerte se vuelve una festividad, donde es, como bien dices, Oh, un sí. festejo, el festejo de los No, Días de bueno, Muertos. ¿Cómo llevan que vamos a festejar mariachis a a la los muerte? panteones, Mariachis, comida. bebida, Sí, sí, sí. colores, y se hace pues a mí me parece hasta terapéutico, ¿no? Esta manera Es de una manera de afrontar manejar el dolor la muy muerte diferente. desde otro lugar, ¿no? Que quita toda esta parte como del duelo, lo convierte en algo incluso alegre, Pero ¿no? solo este día. Solo Porque este en día otros es días, pues obviamente la exactamente muerte sí se vive con hasta, había gente que hasta, no me acuerdo cómo les llamaban, que les pagabas para que lloraran. las Las plañideras, plañideras, o sea, había que que vengan llorar y y llorar y lloren, y llorar y claro, llorar. Que todavía en exactamente, ciertos ¿no? pueblos Sí, 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 se se sigue paga a la gente acostumbrando para que siga y en Europa o sea, es un tema muy fuerte. interesante. Ujú. Y bueno, aquí hay quienes lo separan, hay distintas tradiciones, es que es tan vasto el Día de Muertos, es patrimonio de la humanidad, el Día de Muertos en México es patrimonio de la humanidad, es Mira nada patrimonio más. intangible. Y el 28 de octubre empieza con los muertos que murieron por accidente o por un hecho violento. Mm. El 29 igual los ahogados o en torno al agua, fíjate que O sea, seguimos como que los conservando eso ahogados desde tienen... desde el Tlalocan del Mictlán. Ajá. El 30 los olvidados, los que no tienen quien les llore, los muertos que no tienen Los que quedan en fosas comunes o en fosas cosas de esas. Qué comunes, o los que tristeza. nadie se entera de su muerte, ¿no? O que nadie quiere y no les lloran. Exactamente, los que mueran en la soledad. ¿Sí? Entonces, qué bonito que se dedique como popularmente a recordar a esa gente que nadie tiene Oye, pero quien eso la poco se recuerde. sabe porque es el 1 y el 2. Y después viene el 1, Ajá. perdón, el 31 antes de eso, para los niños que quedaron en el limbo, Ah, ok. que bueno, ya ahora parece que ya no existe el limbo o algo así, pero, Entonces, a ver. pero se queda, Ajá. esa es la tradición. Ajá. El 1 para los muertos niños Ok. y el 2 para los muertos adultos. Entonces, Híjoles. tenemos así esta división que viene desde tiempos ancestrales, como veíamos desde la prehispanidad, que tenía cada quien su día, su momento y su espacio, pues igual lo seguimos conservando al día de hoy en Oye, ¿y en la otro tono. prehispanidad se enterraban de la misma forma que se entierran hoy en día? ¿O cómo, No, qué, fíjate qué que, pasaba? ¿te acuerdas de lo del petate del muerto? Que es un dicho popular mexicano. Sí. ¿Y cómo Pues, se aplica el petate del muerto, como diciendo, ¿me vale? ¿Cómo se aplica esa? no me acuerdo A exactamente. mí no me Ahorita espantan, me está diciendo Budi, a mí no me espantan con el petate del muerto. ¿El petate del Exactamente. muerto es donde se acostaba el muerto Ah, o ya, qué? sí, exactamente. O sea, porque cuando la gente dormía en En sus petates. en sus casas, en petates, en una especie de tapete, De ¿no? tapete, de petate. petate, Ok. como de tatami, dirían los japoneses. Ajá. Y en ese mismo petate en el que dormían, se les envolvía una vez muertos y se les enterraba en la esquina de la casa, parados, y sobre la esquina donde se sepultaban se hacía un altarcito, muy similar a lo que hacemos el día de hoy. O sea, ¿todos en los el muertos altar de iban muertos. parados? Iban parados Ah, y envueltos en el petate. y envueltos en el petate. Y ya pasado el tiempo, exhumaban la calavera, La el cabeza. cráneo, El cráneo. y la decoraban con piedras preciosas. Y eso estaba ahí en ese altar de la esquina. Y entonces cuando alguien tenía un problema Ajá. de la familia, pues iba a hablar con sus muertos, con el papá, con el tío, con el abuelo, lo que fuera. Y sacaban la calavera y dialogaban con la calavera pidiéndole algún consejo, y una vez que tenían la respuesta la regresaban a su Oh, lugar. está bien Una freak eso, cosa, ¿no? ajá, muy... Me imagino que hasta la limpiaban y todo, y Sí, claro, incluso claro, la claro. adornaban. Sí, sí. Y por eso los alfeñiques de calavera que vemos en los mercados y en cualquier lugar, de estas calaveras blancas que tienen sus decorados y que tienen los ojos Como de lentejuela. lentejuela, que es como si fueran las piedras preciosas, y que tienen un nombre. Y es porque pues cada calavera tenía el nombre de Mira, qué interesante porque pocos del- saben, del vas y muerto, compras ¿no? la calaverita de azúcar o de Y le pones tu chocolate nombre igual del y fulano buscas de hasta la tal que traiga o... Alejandra o el nombre. No, Y exactamente. tiene las lentejuelas y las cosas, se supone que son piedras Son todos preciosas esos que les decorados ponían. que tenían esas calaveras
en tiempos prehispánicos. Y fíjate. para quitarle la cabeza a la calavera. Pues bueno, es ya que una estaba vez que casi, ya estaba, ajá, ya se había se la comían los gusanos, pues sí. ido completo, ya solo quedaban los huesos, era el momento en que se podía exhumar. Qué rituales ¿No? tan Qué rituales curiosos, tan ¿no? peculiares y tan particulares y las formas de ver la muerte desde otro lugar, ¿no? Y cómo lo asumimos al día de hoy. Y bueno, desde luego hay miles de leyendas que podríamos mencionar, pero una, la más conocida, es La Llorona, Sí, que además claro. es una leyenda no solo mexicana, pero en México también es patrimonio, fíjate, intangible, pero es hispanoamericana. Pero se supone que pasó aquí en México, ¿no? En todo, Bueno, según sé. hay distintas leyendas en torno a la Llorona. Llorona, pero es en todo Hispanoamérica, incluso en el sur de Estados Unidos, se tienen sus propias leyendas en torno a la Llorona, que la más conocida es una mujer que ahoga a sus hijos y después llora queriendo recuperarlos Y ella, arrepentida. híjole, sí. Y se utilizaba así para decirle a las mujeres, no sean... Estás como la Llorona. Ay, mis Exactamente. hijos. Aparte ese gritito fue así como que... Sí, el No. típico. ¿no? Bueno, yo vi el año pasado una película hollywoodense de La Llorona. Claro, es que hay También. películas, hay obras de teatro, hay cine, hay canciones, hay Todo de La cuentos, Llorona. hay muchísimo, es impresionante y por eso ha adquirido ese rango de patrimonio Y al final de intangible. cuentas es una leyenda, no sabemos si es cierto o no es cierto que Claro, sucedió. es una O sea, no leyenda, sabemos si realmente obviamente. esa mujer ahogó a sus hijos. Y como buena leyenda, tiene distintas lecturas y entonces cada quien le va agregando sus condimentos y en cada región, en cada pueblo, en cada país, tiene distintas Pues connotaciones. sí, había que decir, yo hasta la conocí y era amiga de mi abuela, ¿no? O sea, ¿de qué te digo? Es como el chupacabras. Pues La claro. gente decía que había el chupacabras. Claro, porque Yo además lo las vi. leyendas Son leyendas son muy urbanas. útiles y entonces las abuelitas la usaban así de si te portas mal va a venir la Llorona o no seas liberal y libertina porque vas a Sí. terminar como la Llorona Sí, o claro. etcétera, ¿no? Entonces, pues claro que hay quien dice, claro, mi abuelita me decía que, ¿no? Sí, que iba a venir, claro. pues claro. Y van de una época a otra, porque ahora Así nuestros es. hijos también saben quién es la Llorona Por y seguramente supuesto, los por nietos también supuesto. sabrán. O sea, Y dicen, cada quien vamos contando la leyenda según nuestro entender. sí. Oye, ¿dónde estás ahorita? Ahorita estamos en Castillo de Chapultepec con Romeo y Julieta, que en Ajá. redes estamos como Romeo y Julieta Ballet, y estaremos viernes, sábados y domingos durante el mes de noviembre en el Alcázar de Chapultepec. Que está hermosísimo. Está hermosísimo, es un espectáculo bellísimo, la música de Prokofiev que es hermosísima, y hablando de muertos, pues esta muerte por amor que fue Por Romeo y amor, Julieta. sí, claro. En la historia de Shakespeare. Oye, dime una cosa, ¿vas a regresar después con Carlota y Maximiliano? Viene en diciembre, muy poquitas fechas, pero viene Carlota y Maximiliano los 2 primeros fines de semana de diciembre. Los sábados en Maximiliano, los domingos Carlota. Ajá. Y vale mucho la pena también otros 2 muertos muy interesantes de nuestra historia. Sí, muy interesante y vale la pena conocer la historia y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más me gusta? En dónde se desarrolla. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, se los he platicado, subes con tu coche al Castillo de Chapultepec en la noche y te vas ahí a los salones donde ellos estuvieron, además, donde ellos Exactamente. vivieron, entonces es maravilloso el ambiente. Gracias justo a Maximiliano que reconstruyó el edificio y lo convirtió en el castillo que es ahora, que él le decía Castillo de Miravalle porque se veía el valle, valle los de- volcanes, hasta Sí. Xochimilco se alcanzaba a ver, ahora con los edificios menos, pero los mexicanos dijimos, no es el Cerro del Chapulín, es el Castillo de Chapultepec. Claro, oye, te digo una cosa como que le faltó vivir más tiempo para que nos siguiera embelleciendo verdad. México, porque Paseo de la Reforma que él mandó a hacer es de los paseos más hermosos, pues, está Claro. considerado el más hermoso, ¿no? Aquí Así en es, México. Y era el paseo de la emperatriz desde donde esperaba Maximiliano que llegara Carlota. Y en estas épocas y en diciembre que les ponen tantas flores y tantas cosas, Es se una ven, belleza, súper se ven adornado, y divinos. la ciudad de noche, desde ese lugar que es para mí el mejor mirador que hay de Sí. México, en Sí. medio del bosque, es una belleza y Sí, claro, y vale todos, mucho la y pena. todos se lo vemos a Maximiliano, fíjense nada más, pero bueno, de Habsburgo. Es de absurdo. Dame un contacto. Estamos como Romeo y Julieta Ballet, Imperio II, Carlota, Castillo de Chapultepec, y en cualquiera de las obras pues los esperamos. Bueno, entonces ya lo saben, cuando se comen una calaverita de azúcar o de chocolate, se están comiendo como que el cráneo de alguien, de un difuntito de antes, ¿no? Con nombre y todo. Con nombre y todo, y con lentejuela y todo. Bueno, Con ya sabemos piedras preciosas. pero está esas, padre saber el significado, y además hay unas que son tamaño natural, natural, enormes. y el chocolate es buenísimo en esas padrísimas, tiendas sí, del sí, sí. tecolote, no, bueno, te puedo decir que el chocolate amargo es mi favorito. Vamos a ir a una, gracias Rodrigo. Gracias a ti. Vamos a Gina. ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá, y ahora vamos a hablar de los sueños con Pati Arriaga, no se vayan.
Y bueno, pues ya regresamos y yo les quiero preguntar, ¿se acuerdan que soñaron ayer o han tenido un sueño repetitivo y digan, no, estoy preocupado porque según yo que se caían los dientes es esto, no sé qué? Bueno, pues el día de hoy está aquí con nosotros mi queridísima Pati Arriaga y justamente vamos a hablar de interpretación de sueños. ¿Cómo estás, Patita? Contenta de verte, Gina, como siempre. Gracias, 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 mi Pati. A ver, vámonos con sueños. Claro que sí, vamos a definir que los sueños siempre son reflejo de nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros miedos. Y bien ya lo decía Freud, Sí. todos tienen interpretación. Por lo tanto, traje los más comunes Ajá. y vamos a darle seguimiento. No sin antes decirles que cuando sueñen, por favor, tienen que pensar en el contexto o la manera de sentirse en esa situación. A veces cuando despertamos amanecemos con una sensación de algo, ¿no? Sí. Algo emocional. Bueno, a ¿Qué veces, te dejó? a lo mejor a veces está llorando. Claro. Yo me he amanecido con la lágrima aquí, el Ujú. susto y Por eso es muy importante ver ese contexto emocional que te Ajá. deja el sueño, ¿no? Ajá. Y vamos a los más comunes. Por ejemplo, cualquier tipo de sueño que tenga que ver con agua va a ser un reflejo a nivel anímico, emocional. Estás pasando por situaciones emocionales. Obviamente ahí, si están calmadas, tú estás más tranquila. Si están muy agitadas, estás pasando por un momento difícil. Y si está sucia, pues habrá que reflexionar sobre algunas decisiones que necesitas tomar. dicen que son chismes, el agua sucia. Bueno, pues sí, también las serpientes. Sí, Las serpientes también. también son conflictos, chismes. Hay que cuidarse de traiciones. ¿No? Ok. Luego tenemos, cuando soñamos con la casa, estar en la casa sola, lo que sea, la casa es una extensión de mí mismo. Entonces hay que ver qué es lo que soñaste o qué estabas haciendo en ese momento, porque es una extensión de lo que tú eres. Y dentro de la casa, pues están todas las áreas que están dentro de ti también. Si soñamos con muerte, bueno, ahí hay que ver también el contenido emocional, como decía, pero es terminar con una situación que ya no puede prevalecer. Volar, pues O sea, es pero una... puede ser para algo bueno. Claro. O sea, igual la muerte dices tú, ay, qué miedo, pero igual terminas con una chamba que ya te estaba dejando el hígado ahí. Exacto. Igual viene algo mejor, ¿no? Exacto, los seres Ajá. humanos estamos en constante cambio Renovación. y cerrando ciclos y abriendo otros, ¿no? Ok. Entonces, claro que sí, eso es la muerte. Volar es un anhelo de libertad, de quitarte cadenas y trascender. Es un buen presagio y un deseo de trascender como persona. Sexo son deseos reprimidos. Para quien sueña con bosques, son ganancias, Gina. Ah, sí, yo nunca, Sí. creo que no he soñado con bosques nunca. Bueno, o a lo algún mejor sí, no me sendero acuerdo. entre algo Ajá. muy boscoso. ¿Son ganancias? Ganancias. Wow. Soñar con caballo. A eso también viene con un mensaje de dinero y también algo muy pasional, porque los caballos tienen de que ver sexo, con, sí, claro. sí, con la pasión. Si soñamos con montañas o con, pues puede ser o que tengas metas muy altas o que veas obstáculos muy difíciles, ¿no? De superar. Un panteón, problemas y enfermedades. Soñar con novia, reflexionar sobre la relación que tenemos, pero también, porque a mí me ha pasado, puedes enterarte de un fallecimiento. Cuando sueñas con un panteón. Una novia. ¿Con una novia? Con una novia. Ah, una exnovia o exnovio, eso qué mal. No, bueno, Ah, ahí es una mujer vestida de novia. una mujer vestida de novia, Ah. vestido de novia. Híjoles. Soñar con dinero, eso es un deseo de seguridad y poder que anhelamos. Ok, dicen ¿sí? que si sueñas con excremento es que también te va a Ahí venir está. dinero. Así es. Así es. Con dientes, como es nuestra parte de seguridad, es una sensación como que estás perdiendo seguridad o ciertos miedos que no te dejan Ah, ok. avanzar. Oye, qué bueno que digas eso porque mucha gente cuando dice que sueña con que se le cae un diente piensa que se va a morir o algo así. Así es, pero no, Sí, no, no, no digo. necesariamente, ¿eh? No, pues no. No, 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 no. Es que también hay muchos, Las interpretaciones de los sueños, uy, los son han muy estudiado personales. desde la época, yo creo que Pues- desde los egipcios o algo se dedicaban a sí, checar eso. Y hablaban claro. mucho del sueño premonitorio, ¿no? Sí, que en ese caso solamente el 10% de los que sueñan
son los que pueden tener sueños premonitorios. O del 100% de nuestros sueños, sí hay premonición, por supuesto. Oye, ¿sabes que yo vi una nota súper interesante que dice que el cerebro no inventa caras? Que tú cuando sueñas con alguien que dices, tú quién sabe quién era, alguna vez la viste a lo mejor pasar en el súper o en algún lugar y tu Claro. cerebro la registró y luego te va a aparecer después de un tiempo, posiblemente hasta 2 años, no sé, en tu sueño. No inventó la cara, tú la viste sin darte cuenta. Qué Sí, interesante, quien ¿no? forma parte, las personas que forman parte de tus sueños es porque tienes ahí vínculos, ¿sí? Y Sí. representan algo en tu Y vida. tan tiene que ser que representan algo en tu vida que hoy en día hay un porcentaje de personas que sueñan en blanco y negro, pero cada vez hay menos y esto es desde que hay la televisión a color. Cuando estaba la tele blanco y negro, más gente soñaba en blanco y negro, fíjate. Fíjate. Y hoy en día ya los millennials y eso, Pues pues, ni claro, se ya. imaginan una televisión en blanco y negro. Y Exactamente, ellos entonces ya hay tecnología en Sí, ya no nuestros sueñas en sueños. blanco y negro. Claro, así es. Soñar con lodo, Gina, es, ojo, hay que ordenar tus finanzas. Híjoles. Ajá. Ajá. Soñar con fuego es situaciones de destrucción o que sientas que hay un evento que puede destruir algo que tú has construido. También es deseos y pasiones. Manzanas, fíjate, es la fertilidad. Sí, claro. Fertilidad y prosperidad. Así es que es muy bueno soñar con manzanas. Ok. Soñar con manos es una tendencia a querer relacionarte con personas. Maquillaje puede representar falsedad. Ah, Ajá, sí, bueno, sí, soñar es con una cara falsa. Es algo como muy lógico de Sí, pronto, claro. ¿no? Sí, de pronto sí Por es muy eso hay lógico. que ponernos como a analizar. Sí, y hay unos que son bien comunes, que es querer correr y no poder, ¿no? Que hay otros Ah, que son... eso sí, cuando te están persiguiendo, por horrible. ejemplo, Ajá. sí, es estar en contacto con tu vulnerabilidad, ¿no? Y hay sueños que son repetitivos. Sí, O sea, claro. que uno dice, es que seguido sueño esto. Sí, hay personas que sueñan una y otra vez, pero es un miedo que está muy profundo y sigue saliendo a nivel de sueño. Y hay sueños que todos hemos tenido. Creo que el soñar que te caes Y que de y repente levantas te vas a así, un que te hablan en precipicio. algunos libros que del cordón de plata que se te desprende el alma del cuerpo, que no sé qué, te dan esa explicación Bueno, en claro, esos porque libros en la soñar India. a la hora que dormimos se le llama la petite mort, que Ah. es la muerte chiquita. Ajá. Y es un ensayo de una muerte. Ay, no, no hay que ensayar. Obviamente, no. Obviamente, Sí. cuando tu tiempo es estar aquí, ese cordón Sí. sigue conectado, ¿no? Oye, ya se nos acabó el tiempo, mi Pati, Ay, darme un Gina. conta- Y se quedaron Bueno, un buen, ¿ya ves? Bueno, pues sí, serpientes, traición, boda, Sí. es algo muy Ya personal. pero ya nos vamos, dame un contacto. Claro que sí. Pati Arriaga, astróloga, ahí estamos con mucho gusto, Gina. Gracias, Gracias. Patita. Ya nos vamos, les mando besos, gracias a toda la producción, gracias a Buddy, gracias a Angie, gracias a Dani y gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Ginny Ibarra y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otro tema para que aprendamos juntos a ser la mejor mamá del mundo. Bye bye.